Bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí lo primero es un placer estar esta mañana aquí contigo. Muchísimas gracias a AXA por tener esta iniciativa y muchísimas gracias a ti por además sentarte a escucharme. Tengo además un compromiso, que es que te lleves algo útil. Lo comentábamos el otro día cuando planteábamos esta conferencia, que realmente te lleves algo práctico. Mi idea es que te lleves una herramienta o unas herramientas que las puedas poner en tu día a día, en práctica. Y no solo en la parte laboral, no solo en la parte profesional, sino que te sirva a ti como persona. Porque eso es un poquito lo que nos dedicamos desde el enfoque de la programación neurolingüística. Y primero quisiera como conocer, ¿alguien ha escuchado hablar de programación neurolingüística? A la mayoría vais a creer lo que os diga y ya, ¿verdad? Eso me facilita el trabajo, te lo agradezco. En realidad esto de la PNL, y hago incidencia en que es la PNL, la programación neurolingüística, porque algo que me suele pasar es que la gente me dice, hey, me encantó la conferencia del PNL. Y eso del PNL puede dar lugar a equívocos. Esto es la PNL, la programación neurolingüística. Realmente son herramientas que todas las personas usamos, pero que muchas veces no somos conscientes de ello. De tal manera que una vez lo traemos a un plano consciente le podemos sacar mucho más provecho. Son herramientas que te permiten tener más calidad de vida, tener mejores resultados en cualquiera de los enfoques en lo que lo plantees. Pero por si acaso no te voy a hablar de ciencia nuclear, te voy a hablar de lo que has venido haciendo toda tu vida y que posiblemente no te dabas cuenta de ello. Y cuando también hablo de consciente e inconsciente, por si acaso para que no suene muy extraño, hagamos un pequeño ejercicio. Concéntrate por un momento en cómo se siente el dedo gordo de tu pie derecho. ¿Sí? Si lo has hecho, en este momento has traído tu dedo gordo del pie derecho a un plano consciente. Hace un momento estaba ahí, nadie se lo dejó en casa. Simplemente no le prestábamos atención. De tal manera que cuando hablamos de consciente es que le estamos poniendo atención, que está en un primer plano. Inconsciente es que no le estamos poniendo atención, que no está en un primer plano. ¿Ok? Para que no veamos que estos son como herramientas de brujería o algo así, que de repente son, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando nació esto de la programación neurolingüística, nació en los años 70, en California, en Esalen. Entonces ponte los años 70, la época hippie en Estados Unidos, de repente no agarró como un buen nombre, una buena reputación esto de la programación neurolingüística. Hoy en día cada vez se utiliza más. Mi intención entonces en este momento es que te lleves algo útil para tu vida, de tal manera que hazme saber si de repente alguna cuestión no se entiende. ¿Por qué digo esto? Porque además, como comentaban Carolina, pues yo vengo de Bilbao, del País Vasco, del norte de España. Llevo un tiempo en tu país, pero pese a que me dijeron que hablábamos el mismo idioma, llegué aquí y me di cuenta que era paja. Que realmente se parece bastante, pero no es exactamente el mismo. Entonces es posible que si agarro, a mí esto me apasiona, entonces es posible que agarre carrerilla y que de repente utilice términos que son del otro lado del charco, o que utilice términos que puedan ser excesivamente técnicos y que pues no queden claros. Te animo a que en todo momento me hagas saber de qué estamos hablando, porque lo que se trata es que te lleves una herramienta. Cuando planteábamos con la gerencia de AXA esta conferencia, lo que se busca verdaderamente es eso, que a ti te sea útil. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se ha entendido más o menos todo? Ok, perfecto. Y ya también aprovecho, ya que hablo un idioma un pelín diferente, aprovecho a pedirte disculpas desde ya. No solo por las palabras de repente como no conozcamos, que por supuesto, pero te pido disculpas también porque de repente los españoles son un poco mal hablados. ¿Ok? Y entonces es posible que se escape una palabra que socialmente como que no estamos acostumbrados a escuchar en un ambiente profesional. Pero además he descubierto una cosa, además de justificar a los españoles, que son bien mal hablados, me justifico en que he descubierto que cuando vinculo un evento, una conferencia, un momento con una emoción, eso genera un mucho mayor recuerdo. Es por cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro en realidad tiene 3 partes. No me voy a meter a que nos compliquemos mucho la vida con esto. Simplemente quiero que entendamos que la parte de fuera es la parte consciente, es como desde donde tomamos las decisiones. Después tenemos la parte jurásica,
que es esta bolita de aquí, que es la que se encarga de mantenerte a salvo. Es decir, si ahora se inicia un fuego en el salón, no te vas a poner a decir, la intensidad del fuego con el calor que está... No, simplemente sales corriendo del salón y punto. Y el que decide por ti es este cerebro, que es el cerebro jurásico. Y el otro, el que tenemos aquí en medio, es lo que se conoce como el cerebro límbico o el cerebro emocional. Ese cerebro es el encargado de manejar tus emociones. Es, por tanto, el responsable de cuando de repente sale el dragón y decimos una barbaridad o hacemos una barbaridad y luego nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? ¿Cómo se me ocurrió? ¿En qué momento se me ocurrió decirle eso? Bueno, pues le puedes echar la culpa a ese cerebro, ¿vale? Eso como para que te haga sentir mejor. Pero sobre todo tiene una gran virtud, esa parte de nuestro cerebro. Almacena emociones y eso hace que el recuerdo sea mucho más extenso. Te lo pongo de esta manera. Estamos a 5 de octubre. ¿Qué estabas haciendo hace 20 días, el 11 de septiembre? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te acuerdas? ¿No? Y déjame preguntarte algo. ¿Qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001? El día de las Torres Gemelas. ¿Te acuerdas dónde estabas? ¿Quién se acuerda dónde estaba ese día? ¿Ok? Me la juego. ¿Quién se acuerda qué llevaba puesto ese día? ¿Ok? ¿Quién se acuerda si había desayunado o no había desayunado ese día y qué había desayunado? ¿Ok? No entonces esa diferencia. Hace 20 días no tienes ni idea dónde estabas. Hace 20 días y 11 años y recuerdas perfectamente ese momento. Recuerdas dónde estabas, con quién estabas. Algunos de ustedes recuerdan qué llevaban puesto. Y algunos de ustedes recuerdan si habían desayunado y qué es lo que habían desayunado. Incluso déjame preguntarte, ¿qué desayunaste la semana pasada? El miércoles de la semana pasada. Idea. Pero hace 11 años sí. ¿Cuál es la gran diferencia en este caso? Que ese evento de hace 11 años está vinculado a una fuerte emoción. Y cuando vinculamos las cosas a emociones, generamos un mucho mayor recuerdo de ese evento. De tal manera que si de repente se me escapa una palabra socialmente no tan bien aceptada, pues quiero que te quedes que la intención es generar una emoción y que te acuerdes de esto, no es ofender a nadie, ¿de acuerdo? Así que desde ya te pido disculpas. De paso, ya me llevo como una pequeña lección, ya que estos son herramientas de PNL aplicada a la venta, ventas mágicas con herramientas de PNL, llevémonos varios tips. Vamos a estar viendo varias exposiciones, varias diapositivas que van con el título arriba de tips de ventas. Es para que te lleves como ese resumen. El resumen es, ¿quieres que esa persona con la que estás interactuando genere un recuerdo de esa interactuación, de esa relación? Vincúlala a una emoción. A poder ser, ya de paso, que sea positiva la emoción. Pues eso te va a ayudar. Pero la clave está en que los seres humanos generamos el recuerdo a través de vincular las cosas con emociones. ¿Ok? Así que vamos a intentar que este evento sea emocionante. ¿Te parece? ¿Ok? Primero te voy a explicar como rápidamente qué es esto de la programación neurolingüística. Te lo voy a explicar viendo como los tres componentes: programación, neuro y lingüística. ¿Sí? Primero, programación. Yo creo que nos suena a tema de ordenadores, ¿verdad? Bueno, pues realmente los seres humanos funcionamos internamente con programitas, como un ordenador. Si no tienes el programa Excel, pues simplemente no puedes utilizar una hoja de cálculo. Si lo tienes, entonces sí lo aplicas. Así funcionamos los seres humanos. Esos programas se han ido creando a lo largo de nuestra historia. Desde pequeñitos fuimos metiéndole programas. Y entonces lo que ocurre es que esos programas se activan de manera inconsciente, de manera automática, cuando vayamos a hacer cualquier acción. Un ejemplo sencillo es cuando vamos a comer. Cuando vamos a comer se activa un programa, el programa comer. Pero aquí viene la cosa. Hay personas que al activar su programa comer, parten el pedacito de carne en un tamaño así, se lo meten en la boca, mastican 37 veces para que la digestión no sé qué, dejan los cubiertos a la par, se limpian el morrito, beben agua, se vuelven a limpiar el morrito, agarran un pedazo de lechuga,
le ponen un poquito de salsa encima, vuelven a dejar los cubiertos, vuelven a masticar 37 veces, y esa persona activa el programa de comer y se tira 1 hora para almorzar. Versus la persona de la par que activa su propio programa y entonces se sienta y en 5 minutos acaba con la comida. ¿Cómo se originan estos programas? Por repetición, por intensidad. En la mayoría de los casos es por repetición. Te pongo mi ejemplo, y además en el caso de la comida. En mi casa somos 3 hermanos, 3 hijos, varones. Y mi papá, es decir, mi madre era la reina de la casa. Eso se decía ella. Entonces, en España hay mucho la tradición de poner la comida en el centro de la mesa. Y que cada quien vaya agarrando del centro. Ni siquiera que te sirvas en tu plato, sino que vas agarrando lo que te comes en el momento, agarras otra vez, etcétera, etcétera. Pues al tener 3 hermanos, al ser 3 hermanos más mi papá, o comía rápido o alguien se encargaba de que ya no hubiera en el centro. Bueno, pues por eso es que mi programa de comer es el tipo B, para que nos entendamos. Y entonces hay ocasiones que me pasa que estoy en una reunión familiar o en una reunión de negocios y estamos almorzando y yo activo mi programa y cuando levanto la cabeza la persona de la parte diciendo todavía la y ya mi plato se ha acabado. Bueno, pues igual que pasa con la comida, pasa exactamente con todo lo que hacemos. Cuando me voy a enojar, activo un programa. Hay gente que tiene además nivel de maestría con ese programa. ¿Sí? Cuando voy a aprender, activo un programa. Cuando algo no me sale como yo quiero, se activa un programa. Y digo, ya he cambiado el activo por un se activa, porque la mayoría de estos programas funcionan de manera inconsciente. Se activan de manera automática. No, digamos que no tenemos todo el control sobre ellos. No es fácil, porque entre otras cosas no nos han enseñado. Entonces no es fácil tener control y vamos en automático. ¿Ok? Esa es la cuestión de programas. Vamos a pasar al siguiente término. El término neuro. Neuro tiene que ver con neurología. Es decir, esos programas se activan a través de todo nuestro sistema nervioso. Se activan a través de lo que llamamos la mente. Pero la mente, que por lo general la ubicamos como en la cabeza, ¿verdad? En el cerebro. En realidad la mente está en todo tu cuerpo. Todas tus terminaciones nerviosas tienen información, todas tus células tienen información. Esa información es la que se activa cuando ponemos en marcha un programa. De tal manera que de repente estoy en una situación donde me encuentro nervioso y se aceleran mis palpitaciones, o mi respiración empieza a ser más entrecortada, o mis palabras salen con un tono u otro, o mis músculos se tiñen de una manera o se tiñen de otra. Mi expresión facial muestra una cosa, muestra la otra. ¿Sí? Es decir, la neurología es la manera en la que esos programas se transmiten, se activan y empieza su funcionamiento. ¿Ok? Y de ahí la tercera palabra, y para mí esta es como la más importante, programación neurolingüística. Lingüística hace referencia al lenguaje. Pero el lenguaje no solo es lo que decimos por la boca. El lenguaje también es la manera que los seres humanos tenemos de pensar. Cuando te pones a pensar, te pones a decirte cosas a ti mismo, a ti misma. O te pones a alucinar imágenes en tu cabeza que tú construyes. Eso tiene que ver con lenguaje. Con todo el respeto y desde un enfoque de vista, desde un punto de vista antropológico, no tan religioso, pero me sirve para hacer la referencia. Cuando Dios dijo hágase la luz, ¿qué sucedió? La luz se hizo. Ese mismo poder nos lo han dado a nosotros. Esa misma capacidad nos la han dado a los seres humanos. Somos los únicos animales de todo este planeta que tenemos la capacidad de utilizar el lenguaje, de pensar. El problema es que no nos hemos tomado mucho tiempo para sacarle provecho a esa poderosa herramienta. Y entonces, tu experiencia que tienes de la realidad, que en un momento te la voy a poner en tela de juicio, pero esa experiencia subjetiva que tú tienes de la realidad depende mucho de lo que tú te dices. Y las experiencias que las personas con las que te relacionas tienen de tu realidad, también depende muchísimo
de lo que tú les dices. ¿Quién ha visto la película Matrix? ¿Sí? La 1, ¿vale? Porque el resto ya fue un poco fumada. Pero en la película número 1 de Matrix, ¿recuerdas cuando, y para los que no la han visto te lo comento, llega Morfeo, ¿sí? el negrito, le dice a Neo, al protagonista, aquí tengo 2 pastillas. Tienes una pastilla roja, si te la tomas, sigues en la misma vida en la que estabas. O aquí tienes una pastilla verde, y si te la tomas, sales de la Matrix. Bueno, pues, ¿quiénes han tomado agua esta mañana? Ok, porque en ese agua iba la pastilla verde. No, tranquilos, no había nada en el agua. A lo que me refiero es que este enfoque de programación neurolingüística lo que nos va a permitir es salirnos de esa Matrix, salirnos de esa alucinación en la que muchas veces nos lo pasamos y que sobre todo no nos ayuda. Porque te lo planteo de la siguiente manera. Estas son 2 de las premisas básicas que tiene la programación neurolingüística. Primero me voy a centrar en esta y después me voy a centrar en la segunda. La primera, el mapa no es el territorio. Esta premisa es fundamental para hacer ese juego de salirnos de la Matrix. ¿A qué se refiere esto del mapa no es el territorio? Primero te lo pongo en un ejemplo gráfico. Imagínate que yo tengo un mapa de San Salvador. ¿Sí? Llego nuevo a este país y entonces me regalan un mapa de San Salvador. Bueno, agarro ese mapa, el cual, gracias a Dios, tiene mucha información, está muy detallado y además está actualizado. Pregunta, ¿ese mapa es San Salvador? No, ¿verdad? Es solamente una representación del territorio. El mapa no es el territorio. ¿Sí? Si yo tengo una fotografía de Leticia, ¿la fotografía es Leticia? No, es solamente una representación gráfica de Leticia. No puedo hablar con ella. No puedo, hola. No, necesitaría hablar con Leticia, no con su fotografía. ¿Por qué te explico esto? Porque esa es la alucinación en la que nos lo pasamos todos los seres humanos. Creemos que lo que pensamos es la realidad. Creemos que lo que está en nuestra cabeza es la verdad. Y hablamos en términos así. Yo tengo la razón. Esta es la verdad. Bueno, pues esta premisa lo que viene a decirte es que los seres humanos, en función de esos programitas que hemos activado en un momento u otro de la vida, que hemos grabado en un momento u otro, filtran todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, de los 5 sentidos. Si yo en este momento pregunto a cada uno de ustedes qué hemos hablado hasta el momento, estoy seguro que cada uno me va a dar una versión diferente. Pueden ser similares, pero cada uno me va a dar una versión diferente. ¿Por qué? Porque cada uno lo ha filtrado desde su propio conocimiento, desde su propia educación, desde sus propias experiencias previas, desde su día a día. De repente hay algunos de vosotros que habéis decidido, voy a ver esto, cómo lo puedo hacer para que mi esposa me crea por fin. O voy a ver cómo puedo hacer esto para que mis hijos por fin se estén tranquilos. O voy a ver cómo utilizo esto que están hablando para generar más ventas. Voy a ver cómo utilizo esta información para tener una mejor relación con AXA. O sea, cada quien ha empezado a decidir para qué te va a servir esto. En el momento en el que decidiste, le damos órdenes a nuestro cerebro. Te tengo una buena y una mala noticia. ¿Quién prefiere la primera o la mala? ¿Quién prefiere primero la mala? Qué de masoquistas hay en esta sala, por Dios. Para quedarnos con el buen sabor, ¿verdad? Ok, eso, bueno, no me voy a meter en detalles. En realidad es la misma noticia. Tu cerebro, o mejor, al revés, tu estómago es mucho más inteligente que tu cerebro. La buena y la mala noticia es que tu estómago es mucho más inteligente que tu cerebro. Tú a tu estómago le metes algo contaminado y tu estómago lo devuelve. Tú a tu cerebro le metes algo contaminado y ahí se lo queda. Pero además no se lo queda ahí almacenadito. No. Se lo queda
con una intención, darte la razón. Pase lo que pase, darte la razón. Si, por ejemplo, yo digo Arturo es una persona enojada. Cariñosamente, Arturo? No le conozco, por si acaso, no me vayáis a creer esta parte. Pero si yo me digo a mí mismo Arturo es un enojado. Si le doy ese mensaje a mi mente, cada vez que vaya a hablar con Arturo, voy a encontrar evidencias que justifiquen mi decisión. ¿Ves cómo es un enojado? Mira qué cara me está poniendo. Y nos la pasamos así toda la vida. En nuestras alucinaciones, que las confundimos con la realidad, lo que yo pienso creo que es la verdad, y desde ese enfoque nacen el 95-98% de tus conflictos. Por creer que lo que está en tu cabeza es la verdad. Déjame decirte algo para facilitarte la vida. Lo que está en tu cabeza, solo está en tu cabeza. Punto. La buena noticia, que va también de la mano, es que si solo está en tu cabeza, puedes cambiarlo. No está ahí fuera. La solución no está ahí fuera. La solución está aquí dentro. Esto es bien importante, porque entonces si queremos cambiar nuestros resultados allá afuera, en mis relaciones, en mis comportamientos, en mis reacciones, en mis resultados, en mis ventas, si quiero cambiar los resultados allá afuera, tendré que cambiar algo aquí dentro, ¿no? Déjamelo ponértelo de esta manera. Una de las recomendaciones que te daría es que pongas en tela de juicio todo lo que está en tu cabeza. Todos tus pensamientos. Incluso los que has dicho, no. Esto es la verdad absoluta. Todos tus pensamientos, ponlos en tela de juicio. De ahí define cuáles son útiles para ti y cuáles no. Y con los útiles, quédatelos. Todos son alucinaciones. Todos son cosas que están en tu cabeza. Pero si te son útiles, sigue utilizándolos. Ahora bien, si no te son tan útiles, pues mi recomendación sería deshazte de ellos. Si pensar que Arturo es un enojado no me ayuda porque yo en realidad tengo que trabajar con él, pues quizás me lo podría cambiar. Y entonces puedo ver a Arturo como una persona comprometida con los resultados. Y desde ahí voy a empezar a evidenciar cosas diferentes. Mi mente se va a encargar de darme justificaciones diferentes. Sí que se compromete este Arturo. Y desde ahí entonces mi relación va a ser un poquito más útil para ambos, para el objetivo que yo tengo. Hagamos una cosa, en esta imagen, en la anterior, en esta imagen, las líneas grises, ¿están rectas o están torcidas? Están inclinadas, son de la misma medida, pero están inclinadas. Déjame decirte algo. Todas son perfectamente rectas. Es tu ojo el que las ve torcidas. De tal manera que empieza a no creer lo que tus sentidos te dicen, porque lo alteran. Pasemos a la siguiente. Preguntita, ¿cuál es más grande? Pasemos a la siguiente. Preguntita, ¿cuál es más grande? ¿Este círculo del centro o aquel círculo del centro? Son iguales, pero al ojo parece más grande aquel, ¿verdad? Esto tiene que ver además con un parámetro que a nivel empresarial es muy útil, y es que los elementos comparativos ayudan mucho a las percepciones. Me explico, si yo estoy rodeado de útiles, voy a resaltar. Ahí aplica más esa creencia de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Pues lo mismo. Ahora bien, si yo estoy rodeado de genios, voy a parecer yo el inútil. Yo sigo siendo yo. Igual. Sigo siendo ese círculo del centro. Depende de qué me rodee, es que voy a dar una percepción o voy a dar otra. Pero sigo siendo yo. Los círculos son exactamente iguales. Pasemos a la siguiente. Quiero que te fijes en esta cruz. Quédate mirando la cruz del centro. Y observa y dime qué pasa. ¿Quién ve un circulito verde?
¿Ok? ¿Quién también ha seguido mirando la cruz y ha descubierto que los círculos lilas desaparecen? ¿Ok? ¿Quién además ha empezado a ver un montón de circulitos verdes? ¿Ok? Pues todo eso es una alucinación vuestra. Lo único que está pasando es que uno a uno se apagan los círculos lilas. Nada más. El resto pasa únicamente en tu cabeza. De nuevo, lo que quiero que te quede claro con esta idea es que pongas en duda lo que está en tu cabeza. Quizá, solo quizás, no es tan cierto como tú creías antes de sentarte en esta silla. Pasa a la siguiente. ¿Están fijas o se mueven? Ahora se mueven. Perfectamente fijas. ¿Y estas? ¿Ok? Pasa a la siguiente. Ya. ¿Se mueven o no se mueven? De nuevo, están completamente fijas. No te dejes engañar por tu percepción. No te dejes engañar por lo que tus sentidos te dicen, porque solo te lo dicen tus sentidos. Es más, perdón. Pasa a la siguiente. Cuidado con lo que tu percepción te dice. Esta es la mejor demostración para enseñarte que el mapa no es el territorio. Lo que estaba en tu cabeza no tenía nada que ver con un salchichón, si no me equivoco. De tal manera que si las cosas únicamente ocurren en nuestra cabeza y son puras percepciones, nuevamente insisto, si esa percepción del territorio no te ayuda, cámbiala. Y por cierto, me voy a otro nivel. ¿Qué es vender? Vender es meter tu mapa en el mapa de la otra persona. Lo voy a llevar un poquito más a cabo. ¿Qué significa ponerse de acuerdo? Compartir el mismo mapa. ¿Qué significa integrarse? Compartir el mapa. ¿Cuántos aquí están casados o han estado alguna vez casados? Ok. O han vivido en pareja, también me sirve. Mi esposa es salvadoreña. Ella es la responsable de traerme a este país. Migueleña, pa' más Inri, desde el cariño, ¿vale? Pero entonces cuando nos casamos y empezamos a vivir juntos, de repente se dan cosas tipo: John, así no se hace la cama. La cama se hace de esta manera. Ajá, ok. Y John le decía a ella: mira, así no se hacen los huevos. Los huevos se hacen... las tortillas. Los huevos no se hacen así, se hacen de esta otra manera. Es decir, empezamos a jugar a: mi mapa es el bueno y el tuyo es el malo. Y ahí tienes la explicación del 95-99% de tus conflictos. Creer que tu mapa es el bueno y que el mapa de la otra persona es el malo, que está equivocada la otra persona. Para los que tenéis hermanos, voy a dar por hecho ciertas cosas, pero para los que tenéis hermanos, habéis vivido en la misma casa, ¿verdad? Os habéis educado con los mismos padres, más o menos, con las mismas personas. Habéis estudiado en el mismo colegio, posiblemente. Habéis compartido creencias, habéis compartido los valores del hogar, etcétera, etcétera. Pregunta: ¿tú y tu hermano pensáis igual? ¿Sois iguales? Es decir, si con una persona con la que tienes un montón de bagaje hacia atrás, en tu pasado, en común, compartiste educación, compartiste papás, compartiste programas de televisión, compartiste peleas, si con esa persona con la que tienes tanto en común piensa diferente a ti, ¿por qué pretendemos que personas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros piensen igual que nosotros? En el momento en el que realmente asumas esto, es como que te acabas de quitar 40 kilos de encima. ¿Por qué? Porque de repente la vida se convierte en algo más sencillo. Es como, bueno, cada quien tiene su percepción.
Sin más. Es más, por confundir territorios y mapas, es que existen las guerras, han existido toda la vida las guerras. Es que una persona se mete en un avión y se tira contra un edificio. Es que ocurren las cosas que ocurren, porque confundimos el mapa, lo que está en mi cabeza, con la realidad, la verdad. Entonces, empieza a diferenciar, pon en duda, pon en tela de juicio todo lo que está en tu cabeza. Sobre todo, todo lo que no te ayude. ¿De acuerdo? Hay mapas que sí te son útiles. Son las reglas, son las leyes, son mapas que nos han impuesto, pero que son útiles. Bueno, más o menos, ¿verdad? Intentamos que la mayoría. Pero como extranjero yo no puedo hablar de política, así que me voy a quedar calladito en ese tema. Pero en las ventas, cuando vas con un cliente, como corredor de seguros, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cómo son los mapas que llevas cuando vas a la venta? Híjole, ya voy con el cliente, este me cae gordo, no hay quien lo aguante, pero venga, ahí voy. Si te he dicho que entonces, así, con el lenguaje, activas tus programas y tu neurología, ya llegas con cara de no querer trabajar con esa persona. Y esto se transmite en el inconsciente. Nuestro inconsciente es mucho más inteligente que nuestro consciente. Agarra un montón de cosas. El problema es eso, que no nos damos cuenta. Simplemente no estamos conscientes, no está en un primer plano. Y entonces vamos en automático. De ahí vienen cosas como, tengo la sensación, ¿sabes? Aquí tengo la intuición, llámalo intuición femenina, pero me da la sensación de que esta persona X o Y. Déjame decirte, no hay una varita mágica para eso. Si tienes muy desarrollado eso que llamamos intuición, es que tienes muy desarrollado esa habilidad de tu inconsciente para notar diferencias en la otra persona. Pasemos. Ahora bien, hay un problema. Lo que acabas de escuchar, esto que acabamos de conocer, de que el mapa no es el territorio, no nos lo enseñan. Desde pequeñito no nos educan para esto. De nuevo, vamos en este corre y corre del día a día, y esto es algo que no nos paramos a darnos cuenta. De tal manera que pese a que el mapa no es el territorio, para la mayoría de las personas, su mapa sí es el territorio. Es decir, la percepción es pura percepción, no es la realidad. Pero para la gran mayoría de personas, la percepción es la realidad. Lo que ellos perciben es la realidad. ¿Sí me explico con esto? Pongamos, yo tengo una percepción de AXA. Tengo la percepción de que se preocupa por sus corredores, porque hace eventos de este tipo. Tengo la percepción de que paga bien. Digo, paga rápido. O sea, tengo la percepción de que verdaderamente respetan a sus corredores. Pero esa percepción es fruto de lo que yo he experimentado con AXA. Yo no sé cuál va a ser tu percepción de AXA. Yo no sé cuál es. Seguramente tendrás la tuya. Yo la mía la he hecho por mi experiencia con esta empresa. La idea es que simplemente es mi percepción. Ahora bien, ¿me es útil tener esa percepción? Pues sí, en este momento sí, definitivamente. Para trabajar juntos me sirve. Para subirme aquí y además hacer un esfuerzo extra con esta charla, para que de alguna manera te lleves herramientas, me sirve. De tal manera que yo le decido dar el check, yo la decido validar. Que cada quien decida qué hace con sus percepciones. Pero entonces ya no vale decirse cosas como, no me cambies. No vale decirse cosas como, ay, es que yo no valgo para esto. Ay, es que es muy difícil. Ay, no, es que la vida del corredor de seguros es súper difícil. Nadie nos entiende. Y por vuestras caras creo que esto es algo que te has podido decir en algún momento. ¿Sí? Bueno, pues que sepas que esos son mapas. No es la verdad. Y decirte esas cosas, esos mapas, ¿te sirve? ¿Te funciona en tu día a día? ¿Te funciona en tu logro de resultados? A mí se me ocurren otro tipo de mapas que son más eficientes. Para empezar, el decir que para mí vender es un juego.
Vender es facilísimo. Vender es facilísimo. Solo necesitas generar una buena relación y la venta fluye. Y desde esos mapas te digo que las cosas funcionan. Y todos nos manejamos por mapas. Es importante, sí, que notes que la percepción del consumidor es la realidad de tu producto. Y en este caso, tu producto eres tú mismo, eres tú misma. La percepción que tienen tus clientes de ti, para ellos es la realidad. Salvo que se hayan apuntado a una certificación en PNL. Para ellos, la percepción que tienen de ti es la realidad. Y entonces jugamos a etiquetar a las personas. Tal persona es así. Mira, ese es uno de los grandes errores de la humanidad. Más que errores, son horrores de la humanidad. Confundimos lo que hacemos con lo que somos. Si uno dice una mentira, es un mentiroso. Si uno llega tarde, es un irresponsable. Si alguien te engaña, es un traidor. Déjame decirte algo para que de nuevo tu vida sea un poquito más fácil. Esa persona que te engaña, solamente te engaña. No es nada. Es su comportamiento, no es la persona. Diferenciemos entre comportamiento y persona. Porque entonces, desde ahí viene una cosa que hemos conocido como autoestima, pero que tampoco nos han enseñado a controlarla. ¿Quiénes aquí tenéis hijos o sobrinos, sobrinas? Ok, perfecto. Déjame preguntarte, cuando un bebé nace, ¿para qué es útil? ¿Qué es capaz de hacer el bebé? Te lo resumo en 4 cosas. Comer, dormir, llorar y cagar. Es decir, en términos de hacer, ese bebé es inútil. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? En términos de hacer, es inútil. Tú a un bebé lo dejas aquí, nos vamos del salón, volvemos al de un mes y se ha muerto. Porque no es capaz de hacer nada por él. Pero déjame preguntarte algo. Pese a que no es capaz de hacer nada, ¿ese bebé es valioso para ti, sí o no? ¿Sí? Es decir, amamos a un bebé por el hecho de ser. Por el hecho de existir, indiferentemente de lo que haga, no tiene que hacer nada para que lo queramos. ¿Sí? ¿En qué momento perdemos eso? ¿En qué momento entonces necesitamos empezar a hacer para valer? ¿En qué momento el ser humano va creciendo en la inmensa estupidez y entonces confunde que necesita hacer cosas para valer? Para que me quieran, necesito hacer las cosas bien. O no, para ser un buen vendedor, necesito hacer. Déjame decirte algo, la base de tus resultados no está en lo que haces. La base de tus resultados está en quién eres. Y aquí te tengo una buena noticia. Una de las grandes diferencias entre la psicología y la programación neurolingüística, con respecto a todos los psicólogos, por si acaso, si hay alguno en la sala que no me tire un zapato. Pero por lo general en la psicología nos hacían un test y te decían, esta es tu personalidad, así eres. Y implícitamente va un te jodes, vive con ello. Desde la programación neurolingüística, el enfoque es, bueno, estos son tus comportamientos que más has desarrollado, pero no eres así, puede ser como te dé la gana. Ahora bien, quizás tenemos que hacer ciertas cositas para que cambien estos comportamientos que ya en automático se activan con nuestros programas. Pero la clave está en que podemos ser como queramos. No como nos dijo el profesor, ni como nos dijeron nuestras mamás, ni como te dijo un cliente, ni como te dijo un jefe, ni como te dijo papá, mamá, una muchacha, un hermano. Hubo una vez en una conferencia que saqué a una persona a contar un chiste. La gente se rió. Volví a sacar a que contara el mismo chiste. Ya no todo el mundo se rió, pero la gran mayoría sí. Tercera vez contó el mismo chiste. Ya eran poquitos los que se reían. La cuarta vez
ya era casi nadie. Y cuando lo quise sacar la quinta vez, la gente ya me dijo, no, John, ya no lo saques, ya no tiene gracia. Lo curioso de eso es que entonces saco la conclusión de que los seres humanos no somos capaces de reírnos por el mismo chiste ni siquiera 5 veces, pero somos capaces de llorar por un mismo evento que pasó hace 40 años. Llevamos 40 años sufriendo por algo y no somos capaces de reírnos ni 5 veces con un chiste que además era bueno. Era un poco salido de tono. Por eso no me la quiero jugar, porque de repente podemos salirnos del contexto. Pero quedémonos con la metáfora, quedémonos con la moraleja. No somos capaces de reírnos por un chiste 5 veces, pero somos capaces de llorar por algo durante 40 años, 50. Si algo no te funciona, si algo no te ayuda, deshazte de ello, porque total, solo está en tu cabeza. Todos tus recuerdos solo están en tu cabeza. Entonces, si no te ayudan, deshazte de ellos. ¿Hasta aquí qué tal suena esto? ¿Sí? Si tuvieras hoy que elegir entonces, ¿qué tipo de vendedor eres? Si tuvieras que elegir hoy, ¿cuál es tu relación con AXA? Si tuvieras que elegir hoy, ¿cuál es tu relación con tus clientes? ¿Cuál quisieras que fuera? Porque de repente es muy típico con los vendedores que un cliente lo mandó a la chingada. Un cliente se enojó con él, vamos a traducirlo al... Un cliente se enojó con él, le dijo que no servía y de repente en su mundo todos los clientes son unos enojados y yo no sirvo para esto. Luego está la parte positiva. Un cliente le dijo que era excelente, el tipo se la creyó, pero ¿qué le pasa a él en sus resultados? ¿Quién crees que va a generar mejores resultados? ¿El que se dice soy excelente o el que se dice yo no valgo para esto? El que se dice soy excelente. ¿Y de quién depende decirse una cosa o la otra? ¿Te acuerdas hace unos años, yo no estaba en el país, pero explicando esto, de repente la gente se empezaba a reír y yo no entendía por qué, hasta que me lo explicaron. ¿Te acuerdas hace unos años que salió un anuncio de un tipo que se llamaba mí mismo? Mí mismo, yo mí mismo, me digo a mí mismo o algo así. Bueno, pues con esa persona, con ese mí mismo, es que deberías empezar a tener una mejor relación. Porque total, te toca lidiar con él todos los días de tu vida. Así que sería bueno que tuvieras una mejor relación con él. Te va a ayudar a ser más productivo, a generar mejores resultados. ¿Ok? Y ya vamos a empezar a ver herramientas específicas. ¿Alguien me va a sacar un cartelito cuando me tenga que callar o algo? ¿No? Yo si no le doy, ¿eh? Estamos bien. Vamos a ver herramientas específicas para que esto lo puedas aplicar en tu día a día. Para que de alguna manera te conviertas en un experto en las ventas. Por cierto, ¿cuántos aquí están solteros? ¿Ok? Esto aplica exactamente para las ventas que para ligar. ¿Ok? Obvio que AXA me pidió que lo orientara a las ventas, pero pues de repente que cada quien elija. Solo para los solteros, ¿vale? Quede claro. Luego que no digan, no mi amor, yo no quería, lo que pasa es que ahí el españolete eso y yo quería probar si funcionaba. No. Esta es una de las frases que necesitamos tener en mente. Un vendedor experto es un experto en calibrar. ¿Qué significa calibrar? Calibrar es detectar los cambios que hay en la neurología de las otras personas. Porque hemos dicho que los programas se activan a través de la neurología. ¿Sí? Me voy a explicar mejor. Todos ya lo habéis hecho. Un ejemplo para los hombres casados. Llegas a tu casa, le ves a tu mujer y de repente las mujeres cuando están enojadas, esto es una tendencia general, no aplica para todo el mundo, pero las mujeres cuando se enojan, sus fosas nasales tienden a ensancharse un poquito. Un poquito. Estamos hablando de milímetros. Sí, ¿verdad? Estáis diciendo sí. Entonces, tú llegas a casa, abres la puerta
le ves a tu esposa y dices, híjole, la regué, ¿qué he hecho? Simplemente le ves el rostro y dices, la he cagado en algún lado. Eso es calibrar. Lo hacemos en automático, no nos damos cuenta, pero eso es calibrar. Nos damos cuenta de que algo ocurre porque estamos viendo que empieza a hincharse y a deshincharse sus fosas nasales. O, mujeres, le llamas a tu marido, mi amor, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y qué estás haciendo? No, nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque de repente en el no nada, la voz flexiona de manera diferente. Y entonces te das cuenta que ahí ocurre algo. Tú no sabes qué es, pero te das cuenta que ahí está ocurriendo algo. ¿Sí? Tócale el hombro a la persona de la par si alguna vez te ha pasado una de estas dos cosas. ¿Ok? Si te ha pasado, bien por ti. De alguna manera ya tienes habilidades para calibrar. Si esto lo llevas al ámbito de la venta, no solo de la puteada de la pareja, sino de la venta, de repente se pueden decantar a tu favor negociaciones, argumentaciones, discusiones incluso. Es decir, la capacidad de persuasión depende en gran medida de la capacidad que tenemos de calibrar a la otra persona. ¿Cuál es uno de los problemas? Que un mapa bastante común en los vendedores es que el buen vendedor es el que habla y habla y habla, el que tiene labia, ese es un buen vendedor. ¿Alguna vez has escuchado eso? Quiero que metas un mapa nuevo en tu cabeza. Un vendedor experto es un experto en calibrar, no en hablar. Es más, hay un libro, no recuerdo quién es el autor, pero hay un libro que se llama Cállese y venda. Porque no es tanto hablar, sino comentar algo, hacer alguna pregunta y ver la reacción que hay en tu cliente. Si aprendemos a calibrar, vas a aprender cuándo es el momento de cerrar una venta. Vas a saber si tienes que argumentar por otro lado. Vas a saber si has elegido el camino correcto y es por ahí que tienes que seguir. Cuando hablamos de detectar necesidades y toda esta paja que nos dan en los cursos de técnicas de venta, desde el cariño. ¿Pero qué es detectar necesidades? Calibrar. Si tú le estás vendiendo un seguro de vida y ves que su cara y él te está hablando de que del carro, de que pues o si tú le estás hablando de los beneficios que le va a dar esto y le estás hablando de la parte económica y a él no, pero te está venga a hablar de sus hijos, o de repente le mencionas a sus hijos y ves cómo se ilumina su rostro, pues por ahí tienes el camino. Como aprendamos a calibrar, y entonces vamos a aprender a detectar las señales inconscientes que el cliente te está dando para comprobar si funciona o no lo que estás haciendo. Así que hazte un favor a ti mismo. Sip. Sip. Otra vez. Voy a volver a insistir. Sip. Aprendamos a callarnos. A mí esta es una de las cosas que más me costó cuando me certifiqué como coach, como practitioner, porque yo vengo del mundo de la consultoría y entonces me dedico pero entonces dije, hey, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a dar conferencias y capacitaciones. Así me la paso 32 horas seguidas hablando y a la hora de vender me callo. Porque realmente vienen muchísimas más respuestas cuando aprendemos a escuchar, cuando aprendemos a calibrar a la otra persona, que cuando estamos con el wiri, 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 wiri. ¿Ok? Otra de las técnicas que vamos a ver es el rapport. ¿Alguien ha escuchado hablar del rapport? Ok. Pues no vamos a hacer como la dinámica de qué es lo que conoces, lo voy a resumir. Y te lo resumo de esta manera. ¿Quién es la persona en todo el mundo en la que más confías? Espérate, cara, es cuando me encanta cuando la gente dice, en mi mamá. O peor todavía, en mi esposo. La persona de todo el mundo en la que más confías es en ti mismo, es en ti misma. ¿Ok?
¿Qué tengo que hacer yo entonces para que confíes en mí? Parecerme a ti mismo. Parecerme a ti misma. ¿Sí tiene sentido esto? ¿Cómo me puedo parecer a ti? No se trata de repente ser un mimo o... No, se trata entonces igualar sutilmente a la otra persona. De tal manera que entonces igualo su tono de voz, más o menos. Igualo las palabras con las que me está hablando la otra persona. Igualo la fisiología, cómo está puesta la otra persona. Y te conviertes de una manera elegante, y si estás tomando notas, esta palabra escríbela en mayúsculas, elegantemente te conviertes en un espejo de la otra persona. ¿Por qué resalto lo de elegantemente? Porque no se trata de imitar. Esto en realidad también es algo que has estado haciendo toda tu vida. No es rocket science, esto lo has estado haciendo toda tu vida. Pero te tengo un pequeño comentario. Solo lo has estado haciendo con las personas que te caen bien. No te suele pasar con las que te caen bien o con las que tienes mucho tiempo estar, porque de repente te va a poner el ejemplo de tu pareja y no necesariamente... Esperaría yo que sí, te caiga bien, ¿vale? Pero pues, no quiero dar por supuesto cosas. Pero ¿no te pasa que a veces estás con una persona con la que tienes muy buena relación, tienes mucho tiempo, y estáis en el sofá y están los dos en una postura inverosímil, o sea, como bien complicada, y ves que la otra persona está exactamente igual? O que tú te mueves y la otra persona se mueve. O que de repente decís lo mismo cuando no tenía nada que ver. Bueno, la lógica que hay detrás de eso es que se ha dado rapport. Ahora bien, sabiendo esto, no necesariamente se lo vas a dedicar de manera exclusiva a las personas que te caen bien. Lo puedes hacer con todo tipo de personas. Es más, otro ejemplo de cómo lo vienes aplicando. Cuando viene tu hijo y quieres hablar con tu hijo, ¿qué haces? Te agachas, ¡ay, mi niñito! ¿Sí? Te pones a su altura, igualas más o menos su tonalidad de voz, es algo que te salía. No lo hacías, me explicaron en un taller de certificación, de practitioner, en programación neurolingüística, que lo que te... No, simplemente lo hacías. Bueno, pues esto lo puedes hacer ya con cualquier persona. ¿Por qué? Porque lo que pasa es lo siguiente. Hay como una vocecita dentro de nuestra cabeza, llamémoslo inconsciente, que lo que te dice en el momento que hay rapport es, puedes confiar en esta persona. Al igual, esa vocecita, cuando no hay rapport, lo que te dice es, no confíes en esta persona. De ahí, de nuevo, te vas con esa sensación de, hay algo en él que no me gustó, hay algo en ella que no me parecía bien. Bueno, eso es falta de rapport, simplemente. Si haces el suficiente rapport, vas a generar esa comunicación a nivel inconsciente. Es más, esta va para los solteros. Esto del rapport tiene incluso un alcance de hasta 8 metros, más o menos. ¿Sí? De tal manera que puedes estar en el bar y hacer rapport con alguien que esté en la mesa de la par. Y si haces un buen rapport, es decir, tomas la misma postura, cuando ella toma, tú tomas, o cuando él toma, tú tomas, intentad tomar lo mismo. Si ella está tomando Coca-Cola, tú no te tomes el whisky, intenta que vaya a mano. Es más, esto con alcohol se empieza a alterar, no funciona igual. Ahí te la empiezas a creer, pero eso ya son otras cosas, ¿ok? Alteramos los circuitos neurológicos cuando le metemos alcohol. Pero entonces empiezas a igualar elegantemente lo que hace la otra persona y vas a ver cómo al de 5 minutos de repente esa chica o ese chico hace... y se te queda mirando. Ahí luego ya eres tú, ahí ya son tus habilidades de qué tanto eres capaz de después de ahí seguir. Pero lo que va a pasar es que algo en su cabecita le va a decir, confía en él, confía en ella. Y ahí tienes la mitad ganada. Para los que vais al gimnasio, una manera de que practiquéis esto, también es en las máquinas elípticas. Ojo, ojo, que ya estoy viendo algunos que no habéis levantado la mano cuando pregunté si estaba soltero.
solo para ver si esto funciona o no, ¿ok? Pero si te gusta hacer la máquina, por ejemplo, la elíptica, ¿sí? Y ves a una persona que está haciendo, pues puede ser del sexo opuesto o no. Depende de tus preferencias o depende de tus intenciones. De nuevo, todo es cuestión de mapas. A mí no me digáis, cada quien maneje sus mapas. Pero entonces agarra a esa persona y fíjate los parámetros que tiene en su máquina. Es decir, fíjate en la inclinación, en la velocidad que lleva, etcétera, etcétera, y pon los mismos parámetros tú en tu máquina. Aunque estén separadas 2, 3 máquinas de distancia, no pasa nada. Y agárrale el paso. ¿Sí? Y entonces, si se seca el sudor, te secas el sudor. Y si bebe agua, tú bebes agua. Y al de un ratito vas a ver cómo... Porque su inconsciente le está dando el aviso de que puede confiar en ti. ¿Ok? Incluso como el inconsciente no duerme, esto lo puedes hacer también dormido. No cuando tú estés dormido, eso está un poco más complicado, pero sí cuando tu pareja esté dormida o dormido. ¿Por qué? Porque el inconsciente sigue en automático. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues si tu esposo, tu esposa, tu pareja está dormida, iguala la postura que tiene tu pareja. Aquí pues depende de qué tan estrambótico duerma cada quien, ¿verdad? Pero iguala la postura que tiene tu pareja. Y de ahí, iguálale la respiración. Por lo menos, a ver, en el caso de las mujeres, por lo menos el ritmo, no la intensidad. O sea, es más fácil que iguales el tiempo de inspiración y el tiempo de expiración. Y hazlo durante 5 minutos. Iguálalo en la misma postura y los dos respirando al mismo nivel. Y de repente, haz tú, y gírate. Y vas a ver cómo tu pareja hace, y se gira para el otro lado. Lo cual, para ganar un poco de espacio, de repente es útil. ¿Ok? Mi esposa y yo, esto nos pasa un montón. Tenemos un montón de rapport, incluso cuando estamos dormidos, de repente, posturas bien extrañas. Que para mí es como, bueno, pues por lo menos nuestros inconscientes se llevan bien. Algo de ganancia hay. ¿Sí? Algo es algo. ¿Ok? En las ventas, aplicar esto con un cliente es decirle a tu cliente, hey, puedes confiar en mí. Y esto es mi mapa, esto es mi percepción. Pero si hay alguien en que tengo que confiar, es en un corredor de seguros. Si hay una empresa en la que tengo que confiar, es una que me dé seguridad. Entonces, el rapport lo que te va a hacer es abrir las puertas a que te sientas seguro. Y desde ahí todo lo demás va a fluir. Esta es una de las premisas también de la PNL. Si las cosas no fluyen, solo es cuestión de rapport. Solo es cuestión de rapport. Si los resultados no vienen, solo es cuestión de rapport. ¿Sí? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Te sirve esto? ¿Te es útil? ¿Te es útil para el bien? Porque de repente son herramientas poderosas y estoy apelando a tu ética profesional y personal para el manejo que hagas de ellas. ¿Ok? AXA me dijo, sí, no, te puedes fiar de todos ellos. Esas risitas son las que me preocupan precisamente. ¿Ok? Y ahora te quiero dejar en la parte final. Vamos bien, ¿verdad? Carlos, ¿cuánto tiempo me das? ¿Puedo seguir? Va, yo le doy. Te quiero dejar con cómo las personas representamos esos territorios en nuestra cabeza y cómo eso nos da pistas impresionantes de cómo enfrentar a cada quien. Mira, en realidad nuestra mente, pese a lo compleja que es y lo fenomenalmente diseñada que está, utiliza un montón de atajos. Es como esos accesos directos en tu ordenador. Tienes un montón de accesos directos en tu cabeza. Y entonces, para filtrar y para hacernos la vida más sencilla, solo hay tres maneras
de representar lo que está allá afuera en nuestra cabeza. Una de dos, una de tres, mejor. O en nuestra cabeza pasan imágenes, es decir, tenemos una preferencia de representación visual, o en nuestra cabeza escuchamos sonidos, es decir, tenemos una preferencia de representación auditiva, o experimentamos las cosas a través de sensaciones, o lo que es lo mismo, tenemos una preferencia de representación kinestésica. ¿Por qué es vital saber esto? Porque una vez sabes cómo alucina cada quien su realidad, puedes presentarle tú tus argumentos en ese mismo esquema, en ese mismo sistema. Y además esto se representa de una manera bien graciosa. Te voy a explicar cómo las personas que tienen una preferencia visual, por si acaso, no somos visuales, no somos auditivos, no somos kinestésicos. Simplemente es que hemos desarrollado más la técnica para representar en uno o en otro canal. ¿Ok? Incluso si cambian las circunstancias es posible que cambien esos canales. Pero entonces, si hago así, si te digo así, la pasas. ¿Vale? Una persona con una preferencia de representación visual, estas personas tienden a estar viendo imágenes en su cabeza constantemente. ¿Sí? Y lo que les importa a estas personas es verse bien. Por lo general, estas personas siempre van a estar bien arregladitas, con el nudo de la corbata bien hecho, con el bolso bien a juego de los zapatos y del collar. Les importa que las cosas se vean bien, van a ser ordenadas por lo general, su carro va a estar limpio. Le dan importancia a cómo se ven las cosas. Además, utilizan gestos que tú dices, ¿qué narices está haciendo este tipo? Pues lo que está haciendo es dibujar ahí fuera lo que está en su mente. Y por eso hacen así con las manos. Que uno dice, ¿qué hará? Pues lo que hace es pasar lo que está en su cabeza allá afuera para intentar comunicarse contigo. Intentar, luego explico el porqué. Por lo general, estas personas, como les interesa verse bien, que las cosas se vean bien, tienen una mayor tendencia a estar delgados. Porque además también una persona visual suele mantener la respiración en la zona torácica. Son los que suelen ir sacando pecho. En el sentido positivo, me refiero. O sea, ir con el pecho hinchado, no que... ¿sí? Y sobre todo, tienden a hablar de una forma rápida, acomodando las cosas, como colocando las cosas. Pero he aquí un tip. Las personas que hacen imágenes en su cabeza para alucinar esa realidad, les cuesta un montón recordar mensajes largos, mensajes verbales largos. Y tú a una persona con una preferencia visual le echas un choro de 10 minutos, le echas ahí un wiri wiri de 10 minutos, se va a quedar con 15 segundos. Si acaso. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en su cabeza es hacer imágenes. Es más, es lo que has estado haciendo tú un buen rato, hacer imágenes. Esas imágenes, ya te aseguro que no tienen mucho que ver con lo que se ha estado diciendo aquí. Pero por último son las imágenes que a ti te van a quedar. Es lo que te vas a llevar de esta charla. ¿Sí? ¿Cómo también podemos además saber si una persona es visual o no? Además si la vemos bien presentada, ordenada, etcétera, etcétera. Bueno, pues por sus palabras, una persona visual suele decir... Es que lo veo claramente, ahora sí lo veo claramente. ¿Cómo que lo ves claramente? Bueno, es una representación lingüística de cómo esa persona está alucinando en su cabeza. Ah, ahora lo veo. Ahora veo lo que me estabas queriendo decir. El ahora lo veo significa que estoy alucinando una imagen en mi cabeza y esa es mi representación lingüística de lo que está pasando en mí, dentro de mí. ¿Sí? Y van a utilizar todos términos que tienen que ver con la vista, con los colores, con las distancias, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya estamos muy cerca de lograrlo, ya estamos muy cerca del resultado. No, tiene que ver con una representación visual. Ese es un tipo de personas. Pasemos a los auditivos. Ahora bien, un visual va a tener, por lo general, habilidad para crecer en las ventas, para llegar a puestos gerenciales.
¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ver las cosas, de imaginárselas, de verlas más allá. Y eso es importante para tu trabajo. Una persona con una preferencia auditiva, lo que hacen es poner mucha más atención a los sonidos. Lo que pasa en su cabeza es que se dicen cosas, oyen sonidos. ¿Esto por qué es importante? Porque si le ponen más atención a los sonidos, cualquier sonido le va a ejercer como distractor. Y esto te lo voy a explicar con el ejemplo de mi papá. Yo pensaba que mi papá era tonto. Cariñosamente, pero yo pensaba que mi papá en salvadoreño era un poco pendejito. ¿Sí? Le quiero un montón, y le respeto tremendamente. Es más, a él se lo he contado esta historia y me ha dado permiso a comentarla en público. ¿Por qué digo esto? Porque a mi papá le encanta estudiarse el diario, no leérselo, estudiárselo. ¿Ok? Se sienta en el sillón del sofá, empieza de atrás para adelante y se lee absolutamente cada una de las palabras que vienen en el diario. Pero entonces él estaba ahí con su diario, ¿te lo imaginas en el salón, sentado? Pues ahora estás teniendo una imagen en tu cabeza. Bueno, el caso es que él estaba sentado en el sillón, yo llegaba al salón, encendía la tele, encendía la música, y lo primero que me decía es, quita eso, que me molestas, ¿no ves que me distrae? Estoy leyendo. Y yo lo que me decía a mí mismo era, chica, ¿y por qué no eres capaz de seguir leyendo y dejarme a mí ver la televisión? ¿Por qué eres tan pendejito? El caso, hoy me he dado cuenta de que mi papá no es pendejito. Mi papá tiene una preferencia auditiva, de tal manera que si él intenta ver algo, pero le está llegando un sonido, ese sonido es su distractor. Aquí está la explicación de por qué hay gente que está buscando una dirección en el carro y apaga la música. Es como, ¿qué narices tendrá que ver la música con que encuentres la dirección? Pues tiene que ver, si tu canal de preferencia es el auditivo, lo que te distrae es la música y por eso no te puedes concentrar en lo que ves. Aquí como que ves de repente muchas explicaciones a cosas que te han estado pasando desde pequeñito, ¿verdad? Bienvenidos a mi mundo. Bueno, estas personas por lo general valoran el uso de las palabras. Son de estos vendedores que les gusta, te lo voy a decir de esta manera, les gusta escucharse a sí mismos. Muchas veces. ¿Ok? Y además juegan con su tono de voz. ¿Cómo? Ok. Lo que les importa a ellos es que las cosas suenen bien. Van a tener una respiración más media, etcétera, etcétera. Y estas personas son muy hábiles para calidad. Son muy hábiles, personas que tienen una preferencia auditiva, para puestos de auditoría. Porque tú imagínate en calidad, sí, que yo tengo que ver la calidad, y yo soy visual. Yo tengo una preferencia visual. Entonces imagínate que estoy viendo los muñequitos y yo me estoy imaginando aquí mis cosas. Los muñequitos pasan y ni cuenta me doy. Una persona auditiva puede seguir viendo eso porque su manera de alucinar es a través de sonidos, no a través de imágenes. Ese home theater interno que todos tenemos, en su caso les ponen más atención al Dolby Surround que a la pantalla en sí. De tal manera que pueden seguir viendo lo que está delante de ellos. Este tipo de personas también son las que suelen tener o preferencia o rechazo total a trabajar o estudiar con música. Porque de nuevo, la música les distrae de lo que están queriendo aprender. ¿Ok? Y obviamente las palabras que van a utilizar son palabras que tienen sentido con un canal auditivo. Hablan de decir, de hablar, de escuchar, de poner atención. Y además, como que sus gestos son así, como te están indicando por dónde ellos están entendiendo su mundo. ¿Ok? Y rápidamente, pasamos al kinestésico. Digo, porque ya Carolina se levantó, digo, a ver si me van a echar. Las personas que tienen una preferencia kinestésica, si te has dado cuenta, tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Vista, oído, visual, auditivo, y después están kinestésico, que representa al olfato, al gusto y al tacto. Y ojo, se puede también ser discapacitado de uno de estos sentidos. Lo más que conocemos es esas personas que son sordas o personas que son ciegas. Pero también hay personas, esto no se ve en el día a día. Yo tengo un amigo, lo que pasa es que se fue a los Estados Unidos a vivir, que de pequeño se golpeó la cabeza, se cayó de un pick-up y se golpeó la cabeza, y entonces en ese momento perdió el gusto y el olfato. Es decir, no sabe a qué huelen las cosas. Lo cual puede ser bueno en algún aspecto. Pues si estás con él, es como,
Total, mientras no suene, él no se va a enterar. Y tampoco sabe a qué saben las cosas. Dice que a él una de las cosas que más rabia le da es no saber a qué sabe el vino o el café. Pero si estás queriendo aprender a cocinar, también es el amigo perfecto. No sabe si está soso, si está salado, le da igual. La textura es lo importante para él. Si lo dejas medio crudo, mientras no se vea, él se lo va a comer. Pues sí, simplemente no diferencia en la lengua y no diferencia en el olor, en el aroma. Siempre iba bien perfumado, porque como no sabía a qué olía, pues dice, prefiero excederme que no ir oliendo a tigre. ¿Ok? Entonces estas personas kinestésicas, que tienen una preferencia kinestésica, es que tienen una preferencia a pensar a través de sensaciones, de alucinar cosas a través de sensaciones. Algo bien típico es cuando pruebas una comida o hueles un olor y te recuerda a un momento de tu pasado. Eso tiene que ver con una asociación kinestésica que has hecho. ¿Ok? A estas personas lo que les importa es sentirse bien. No verse bien, sentirse bien. Por eso estas personas tienen una tendencia a estar un poco más gorditas. Porque les vale madre cómo se ven. Lo que les importa es sentirse a gusto. Y además una manera de experimentar placer es a través de la comida. Porque es su canal de preferencia. Aquí la gran diferencia, como para que lo entendamos, con una mujer. Una mujer con una preferencia visual es la que prefiere ir con tacones de 8 centímetros, que acabo destrozada, pero me veo lindísima. Una mujer con una preferencia kinestésica prefiere zapato pacho. Me vale madre, no levanto el 1,50, pero yo estoy cómoda. ¿Ok? También estas personas, por sentirse bien, y esto ahora lo puedes ver con la persona que tienes a la par, la postura preferida de un kinestésico es esta. Sintiéndose de maravilla. ¿Ok? Y bueno, pues estas personas tienden a respirar con la parte abdominal. Son buenos para cantar, porque han aprendido a respirar con la parte abdominal. ¿Cómo podemos saber por sus palabras que es una persona kinestésica? Porque te va a hablar de cómo se siente, de qué tan cómodas son las cosas. Te va a hablar de palabras que tienen que ver con el gusto, con el tacto o con el olfato. ¿Ok? ¿Por qué crees que es importante saber estas distinciones? Tener esta distinción entre las personas que alucinan su realidad dentro de su cabeza de una manera visual versus las personas que alucinan su realidad de una manera auditiva versus las personas que alucinan su realidad de una manera kinestésica. Porque ese es en el canal en el que tú te tienes que meter para que le llegue tu mensaje. Gráficamente, imagínate 3 tuberías con una compuerta cada una. Si tú estás queriendo pasar el agua por una compuerta por una tubería que tiene la compuerta cerrada, simplemente el agua no pasa. Asegúrate de saber primero cuál de las 3 tuberías es la que está abierta y entonces mete por ahí el agua, porque ahí entonces va a llegar tu mensaje. Porque al final de lo que se trata no es de que tú te entiendas a ti mismo. Si te comunicas con otra persona, lo que se trata es que la otra persona te entienda a ti. Esto también lo podemos ver a través del movimiento de los ojos. ¿Cómo se dieron cuenta de esto los creadores de la PNL? ¿Conocéis a la muñeca Betty Boop? ¿Os acordáis de ella? Una que tenía una cabeza ahí bien grande, pero que era súper expresiva. La expresividad de esa muñeca residía en los movimientos de los ojos. Entonces los creadores de la PNL se pusieron a fijarse en los movimientos de los ojos. Y resulta que cuando una persona dice, es que lo veo claramente, los ojos se van hacia arriba. Siempre que evocamos imágenes, nuestros ojos en manera automática se van hacia arriba. Se van hacia un lado o hacia otro dependiendo si es una imagen recordada o si es una imagen creada. Ahí es donde puedes saber si te están dando paja o no. Pero bueno. Pero no quiero que aprendas esto en esta conferencia, ¿ok? Esto no es lo importante. De ahí, las personas auditivas, sus ojos se mueven en sentido lateral. Los dos hacia el mismo lado, si no es estrabismo, ¿ok? Y una persona kinestésica tiende a tirar los ojos hacia abajo a la izquierda. A la derecha son más, esto tiene que ver mucho con los ingenieros.
hacia abajo a la derecha, por lo general significa que estoy hablando conmigo mismo, que me estoy preguntando cosas y me estoy respondiendo yo a mí mismo. Saber esto te va a dar la pista de cómo está alucinando en ese momento tu cliente la realidad. ¿Para qué? Para que entonces se la pongas en ese sentido. De nuevo, la frase importante es esta. Lo importante es lo que la otra persona entiende, no lo que tú entiendes. Cuando queremos que un mensaje quede claro, asegúrate de mandarlo en el canal adecuado. Y por si acaso, todos, salvo que tengas una discapacidad, de las tres que hemos dicho, no veas, no escuches o no huelas, saborees, tengas tacto, todos tenemos de los tres canales. Simplemente que hay uno que hemos desarrollado por usarlo más. Incluso hay personas que han desarrollado 2, hasta 3. Es más, una de las cosas que se descubrieron es que las personas más exitosas del mundo tienen los 3 canales desarrollados. Yo en mi caso en el trabajo tengo una preferencia visual, en mi casa tengo una preferencia más kinestésica, sobre todo por la noche. Veo que habéis entendido el mensaje. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Realmente espero que te lleves algo que te sirva para ponerlo en práctica en tu día a día. No necesariamente de manera exclusiva en tu trabajo, sino que te sirva para tener más calidad de vida en tus relaciones, en tu vida personal, en tu vida de pareja, de familia, en la comunidad, en la iglesia, donde sea que vayas a tener una importancia, una relevancia. Por mi parte te quiero agradecer nuevamente tu apoyo, quiero agradecer enormemente la confianza de AXA. De nuevo, esta es mi percepción, no sé lo que tú pensarás, pero para mí esta empresa se preocupa un poquito de su gente. Te quiero agradecer todo y sí, vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas.